La siguiente propuesta está presentada por MDIC y hace referencia a que esta Asamblea inste a la constitución de un grupo de trabajo en el que estén representadas las formaciones políticas de la Asamblea, los agentes sociales y la representación de los trabajadores de las Brigadas Verdes, al objeto de abordar en ese grupo de trabajo la estabilidad laboral del personal de las mencionadas brigadas. Tiene la palabra la señora Mohamed. Muchas gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a intentar ser directa porque, evidentemente, los problemas de la plantilla de Brigadas Verdes no son desconocidos, los conocemos todos y no son de ahora, aunque muchos piensen que es un tema que, por desgracia, está de moda. Desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía llevamos años trasladando a esta sede plenaria cuestiones relacionadas con la inestabilidad de esta plantilla. De hecho, la última interpelación fue en noviembre del 2022. Con lo cual no es algo que traigamos ahora a colación de la municipalización del servicio de limpieza. Eso quiero que quede claro. Y hablamos de inestabilidad porque, además de la inestabilidad en la que se encuentran, también tienen que soportar estos padres y madres de familia las tropelías que cometen los que mandan ahí, porque piensan que es su cortijo o que el dinero de la subvención destinado lo tienen heredado. Y tienen la potestad de cambiar categorías profesionales, de añadir pluses o quitar pluses en las nóminas, entre otras cosas. A todo esto, el Ejecutivo local ha demostrado una pasividad o no ha sabido gestionar esta situación y darles una solución firme. Y lo único que han conseguido con esta actitud pasiva, evidentemente, es llegar a una situación de crispación de estos trabajadores. Trabajadores que deben de dejar de depender definitivamente de la Federación de Vecinos porque, a su vez, su sueldo depende de una subvención, valga la redundancia. Una subvención que, desde los que se declaran que mandan ahí, tienen que aguantar amenazas a final de cada año y les dicen que es el último año probablemente que vayan a trabajar ahí porque no saben si se va a firmar y no se va a firmar. Estamos hablando de una plantilla que realiza labores para la ciudad, que además han estado complementando las labores de otro tipo de brigadas, incluso haciendo trabajos extras cuando otros, los que se tenían que dedicar a ese tipo de trabajos, no los realizaban. A día de hoy, la única propuesta firme que recibieron estos trabajadores fue su integración en Traxa, una situación donde los propios trabajadores en 2 ocasiones se negaron. En primer lugar, porque esta multinacional decidió que no iba a asumir la antigüedad, que nos pareció una barbaridad, y en segundo lugar, porque era un poco engaño y no era realmente una estabilidad, era una estabilidad enmascarada. Hasta ahora, la única salida ofrecida ha sido esta y, como digo, el compromiso de nuestra formación con estos padres y madres de familia ha sido y es firme. Hemos sido insistentes en la necesidad de poner el foco en la situación de estas brigadas por las labores que, insisto, una y otra vez, aunque suene repetitivo, han estado realizando como cualquier otra brigada que depende de la ciudad. Sabemos que, por informes técnicos, no era legal su inclusión en la nueva empresa de limpieza, pero si bien es cierto, y con un compromiso que tenemos firmado por parte del consejero del área, sí es posible el estudio de su encaje en otras empresas municipales donde se puedan llevar a cabo labores relacionadas con los mismos. Por ello, desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía solicitamos al Pleno de la Asamblea el apoyo con la finalidad de iniciar los trámites pertinentes para acometer este compromiso a través de la creación de un grupo de trabajo con representación de las formaciones políticas de la Asamblea y los agentes sociales que representan al personal de la empresa, cuyo objetivo se trata de dar estabilidad laboral al personal de Brigadas Verdes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un debate que ya hemos mantenido hace una semana en esta Asamblea y creemos, como bien dice la propuesta, que no podemos seguir usando a nuestro antojo a estos trabajadores. Por ello, el grupo proponente tendrá el respaldo de los socialistas para crear un grupo de trabajo con todos los grupos políticos, agentes sociales, para proteger a estos trabajadores. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bien. Como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, esto es un tema que se debatió hace escasas semanas. Estuvimos hablando largo y tendido de la cuestión de
Brigadas Verdes y desde Vox creemos que hay que darle una solución a esta cuestión. Vamos a apoyar ese grupo de trabajo. Creemos que hay que hablar de esta cuestión. Creemos que hay que poner sobre la mesa las alternativas para solucionar un problema que crearon otros hace muchos años. Porque estos trabajadores están padeciendo pues la falta de visión o el interés político del momento que tuvieron quienes permitieron que se creara ese limbo laboral que forman las brigadas verdes. Nosotros también queremos que se deje de jugar con los trabajadores. Se está jugando con los trabajadores, con sus familias, con sus expectativas de trabajo y con su futuro. Y creemos que eso es indigno. Por eso está claro que nosotros no queremos que se politice esta cuestión. Nosotros queremos ser claros. Esta defensa de sus derechos la tienen que llevar adelante los trabajadores. Tienen que tener el apoyo institucional, por supuesto, porque son precisamente las instituciones las que en su momento crearon ese problema, en concreto la institución autonómica. Entonces, creemos que se tiene que trabajar con seriedad, con interés, con lealtad hacia los trabajadores, por supuesto, y no jugar con ellos, no crearles falsas expectativas. Entonces, ahí sí van a encontrar a Vox, en la seriedad y en el respeto por los trabajadores. Y si ese grupo de trabajo va en esa línea, por supuesto que nosotros vamos a contribuir. Si lo que se pretende es crear un grupo de trabajo para tirar balones fuera y seguir tomándole el pelo a los trabajadores, por supuesto que Vox no va a estar ahí y lo va a denunciar públicamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Van a contar con el voto favorable de este grupo a la propuesta, pero a mí me gustaría poner en contexto varias cosas, sobre todo para puntualizar algunas cuestiones que se olvidan o se evaden a conciencia. Miren, las Brigadas Verdes están integradas actualmente aproximadamente por 120 trabajadores desde hace 17 años. Desde hace 17 años, casi 2 décadas. Y vienen prestando servicios de limpieza y adecentamiento de espacios públicos para la ciudad. Y digo espacios públicos y los subrayo porque los jardines también son espacios públicos. Ahora va a resultar que las playas son espacios públicos y los jardines no. Y llevan prestando ese servicio desde casi 2 décadas y lo han hecho, bajo el paraguas de un convenio que anualmente suscriben y renuevan la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Gobierno de la ciudad. Se trata de una situación cuando menos insólita. Y esto no solamente lo digo yo, y es que no en pocas ocasiones esta fórmula del convenio ha sido muy cuestionada. Muy cuestionada, por ejemplo, cuando el propio Tribunal de Cuentas ha advertido que estamos ante una irregularidad que es preciso enmendar. Las labores que llevan a cabo las Brigadas Verdes son objeto de contrato o de prestación directa, pero en ningún caso de convenio. En ningún caso de convenio. Entonces, la pregunta que hay que plantearse, ¿por qué se mantiene esta situación durante ya más de 17 años? Pues vayamos al origen de todo. Las Brigadas Verdes surgen como una solución improvisada y transitoria de los primeros gobiernos del señor Vivas para cumplir su compromiso personal de integrar en la administración local a los componentes del extinto Pacto por el Empleo. Hablamos aproximadamente en aquel entonces de unos 500 trabajadores. El Gobierno, para cumplir ese compromiso, creó la empresa Obimace, empresa a cuya plantilla pasarían todos los afectados. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias de aquel entonces, o eso nos dijeron, trajeron como consecuencia que dicha integración se iba a desarrollar en 2 fases. En una inicial, integrando a 225 trabajadores y en una posterior integrando al resto del colectivo. Mientras tanto, y ojo a esto, por un espacio de un año, o esa era la intención, quedarían bajo el paraguas de un convenio suscrito con la Federación de Asociaciones de Vecinos y la ciudad. Como he dicho anteriormente, de aquello han pasado cerca de 2 décadas. 2 décadas. El compromiso sigue incumplido y pendiente de cumplir, pues nosotros entendemos que la palabra dada no debería tener caducidad.
Cierto es que no existe ni título ni documento que permita exigir ese cumplimiento, pero hablamos de otra cosa. Lo que aquí está en juego, y esto sí que me gustaría subrayarlo, y esto me gustaría que quede meridianamente claro, lo que está aquí en juego es la credibilidad, la palabra y el honor del presidente. Y eso, en política como en la vida en general, tiene y debe tener valor. Y es por ello que siempre que se debate sobre las Brigadas Verdes, sobrevuela esa sombra de obligación moral que el señor Vivas no puede eludir. Desde aquel ya lejano entonces se ha recorrido un largo camino, pero siempre salpicado de hechos y decisiones que solamente puedo calificar de incoherentes. Y me explico. En un momento se les dijo a las Brigadas Verdes que su integración en Obimace, es decir, el compromiso original, el compromiso de Vivas, no era posible porque no era legal. Y yo me pregunto, ¿era legal incorporar a 225 compañeros y ahora resulta que no es ilegal integrar al resto? Esto es difícil de entender, pero vamos a seguir con las incoherencias. Posteriormente, como se ha dicho aquí, el Gobierno propuso integrar a las Brigadas Verdes en Traxa. En Traxa sí y en Obimace no. O sea, dos empresas que tienen la misma naturaleza. Nuevamente, esto es algo difícil de entender y muy difícil de explicar. Mientras todo esto sucedía, es decir, el Gobierno en su interior debatía consigo mismo sobre cómo arreglar de una vez por todas el lío de las Brigadas Verdes, quiero recordar nuevamente que estos trabajadores y trabajadoras salían todas las mañanas a limpiar y a decentar nuestras calles, plazas, playas y jardines. Es más, tras la pandemia y ante los evidentes problemas ocasionados por el deficitario servicio de limpieza, las Brigadas Verdes intensificaron sus labores y prestación, es decir, salvaron la prestación del servicio. Ellos y ellas salvaron la prestación del servicio. De hecho, el servicio de limpieza, y esto hay que volver a recordarlo hoy, liderado por el responsable designado por el presidente, es decir, el gerente de ACEMSA, se gestionaba por el siguiente curioso binomio. Por un lado estaba la parte mayoritaria, correspondiente a TRACE, evidentemente, y por otra, la menor, correspondiente a las Brigadas Verdes. Ese era el binomio de dirección. Por eso resulta, y lo voy a volver a decir, sorprendente la decisión del Pleno de no incorporar a los trabajadores y trabajadoras de las Brigadas Verdes, a todos, sin exclusión, a todos en la nueva empresa de limpieza. El Gobierno, escondido tras los técnicos, como suele hacer cuando no es capaz de argumentar sus decisiones, los dejaron fuera. A día de hoy, siguen sin dar ningún motivo creíble para la discriminación, y digo discriminación, de los trabajadores y trabajadoras de las Brigadas Verdes. Ahora entramos, o eso parece, en una nueva fase. Se ha abierto una nueva fase. O mejor dicho, permítanme, en un nuevo enredo lleno de palabras huecas y pronunciamientos ambiguos que no dicen absolutamente nada. Nosotros pensamos que estos trabajadores no se merecen esto. Y por eso pensamos que lo que debe hacer el Gobierno, y debe hacerlo hoy, es decir, con claridad y rotundidad, ¿qué pretende hacer con las Brigadas Verdes? ¿Qué pretende hacer con estos trabajadores que prestan un servicio esencial al amparo de una figura inadecuada? Que ya no lo dice Mohamed Mustafa, lo dice el Tribunal de Cuentas, aunque también el Tribunal de Cuentas se le puede acusar de estar chalao perdido. ¿Qué pretende hacer este Gobierno con los trabajadores y trabajadoras que siguen esperando que el presidente Vivas cumpla con su palabra? Porque ese es el compromiso original y no ningún otro. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente.
Bueno, una vez más en el Pleno traemos la cuestión relacionada con las Brigadas Verdes. Antes de explicar mi intervención, decir que obviamente vamos a votar a favor de la propuesta de crear un grupo de trabajo. Es un tema, además, que creo que ya también se comentó durante el Pleno relativo al cambio del modelo de gestión del servicio de limpieza pública. Y, obviamente, así fue también el compromiso que se adquirió, es decir, poder ir trabajando dentro de buscar una mejor solución a la situación actual de Brigadas Verdes. Lo que sí me gustaría, antes de entrar un poco al detalle, explicar también la situación en la que se encuentra el día de hoy, los trabajos que se han realizado de la Consejería, es que se explica, o alguien me pueda explicar en el Pleno, el concepto que se ha tocado casi en todas las intervenciones sobre estabilidad. Es decir, se habla de que no hay estabilidad laboral y también se ha dicho que es un colectivo que lleva trabajando durante, creo que ha dicho, 17 años al servicio, por así decirse, a través de la Federación de Vecinos, al servicio de la Administración. Si un trabajo en el que no ha habido ningún tipo de problema en cuanto al cobro de sus salarios, funciones que realizan, trabajos que realizan durante, hablamos, 17 años, el concepto de estabilidad, tal y como se utiliza, yo creo que habría que precisarlo un poquito más, ¿no? Cosa diferente es que estos trabajadores puedan tener una fórmula en cuanto a las relaciones con la Administración diferente a la que tienen a día de hoy. Y creo que esa es la clave en la que debemos trabajar. Puesto que estabilidad, como repito, estabilidad han tenido durante 17 años y la seguirán teniendo, por ejemplo, durante este ejercicio. El Gobierno, efectivamente, dentro de los objetivos que nos propusimos al inicio de la legislatura, uno principalmente era, como ya se ha comentado en alguna ocasión, atender todo lo relacionado con los servicios urbanos y medioambientales para mejorar la calidad de los mismos y hacerlo de una manera más eficiente. Es decir, teniendo en cuenta los recursos que ahora mismo el Gobierno destina a todas estas tareas, poder utilizarlos de una manera más eficiente, es decir, utilizando con los mismos recursos, intentar mejorar sobre todo el gasto. Y, obviamente, uno de esos servicios, como se puede incluir la limpieza pública viaria, que ya se ha cometido el análisis del mismo con el cambio que hubo hace un mes aproximadamente. Uno de ellos, obviamente, es la situación, como así se ha dicho, del colectivo de Brigadas Verdes. Un colectivo que a día de hoy no solamente realiza las labores que se comentan, porque aquí parece que se centraliza todo en la limpieza, pero desde esta legislatura, que estoy un poco también en relaciones a través del presidente de la Federación de Vecinos sobre las labores que llevan a cabo, según su propio convenio y sus funciones, hay grupos de trabajo prácticamente en numerosos servicios. Se realizan trabajos tanto de apoyo en labores de adecentamiento de barriadas, se llevan a cabo actuaciones de desbroce, hay equipos de poda, equipos de actuaciones también en jardinería, en actuaciones de pintura. Es decir, en definitiva, es un colectivo ahora actualmente de 124 trabajadores que realizan un cúmulo de funciones con el objeto que es el apoyar, siempre y cuando sea necesario, para complementar una serie de servicios para mejorar, sobre todo, las zonas de las diferentes barriadas, así como también un apoyo en situaciones excepcionales o considerado como situaciones o celebraciones puntuales, como pueden ser Virgen del Carmen, San Antonio, Corpus Christi, la Musala que tenemos próximamente. Es decir, ese apoyo que se requiere en muchas ocasiones para poder mejorar los servicios, que ese es el objetivo final, ¿no? Mejorar los servicios básicos del ciudadano. Dentro del aspecto más del punto de vista administrativo, por así decirse, y focalizándolo en buscar una fórmula de relación con la Administración distinta a la que se tiene actualmente, pues desde el área ya se ha ido trabajando. Es decir, lo comento en alguna ocasión, es decir, el primer objetivo que nos marcamos analizando la situación es, primero, reorganizar internamente lo que son los diferentes servicios que prestan los 124 trabajadores de Brigadas Verdes. Eso ya, a día de hoy, va a ser posible, puesto que se ha incluido una modificación concreta en el convenio de este año, en el que se permite, siempre y cuando, obviamente, con la autorización tanto de la intervención de la ciudad como de la propia Consejería, a esa negociación necesaria de su propio convenio colectivo que creo que no se actualiza desde hace más de 10 o 12 años, y eso nos va a permitir poder definir, en primer lugar, esas funciones concretas que a día de hoy desempeñan sus diferentes categorías y, por qué no, también una mejora en este sentido en sus condiciones económicas para poder hacerlos similares a funciones que también se prestan dentro de los sectores de sea de limpieza, sea de jardinería, sea de cualquier otro tipo de actividad que presta.
Eso este año va a ser viable poder entrar en ese proceso de negociación, como así decirse, negociación que será entre la Federación de Vecinos y, en este caso, el Comité de Empresa de los Trabajadores, pero que obviamente la Administración estaremos también para velar, por así decirse, por la seguridad en cuanto a las negociaciones que se lleven a cabo y donde aquí, obviamente, y para eso también la propuesta de este grupo de trabajo, haremos partícipe, así se informará a los diferentes grupos políticos de la Asamblea. En definitiva, es el objetivo que ya comenté en el último pleno. Es decir, dentro de todo aquel procedimiento que cumpla con las garantías, tanto desde el punto de vista presupuestario, jurídico, es decir, en definitiva, desde la perspectiva legal que puede llevarse a cabo para poder mejorar la situación, por así decirse, o la forma de relación con la Administración, en vez de hablar de estabilidad de este colectivo de Brigadas Verdes, obviamente es lo que estamos trabajando y es en lo que se realizará. Por tanto, en definitiva, como digo al inicio de la intervención, el Grupo Popular va a apoyar la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Ramírez. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, agradecer el voto favorable de los grupos de la Asamblea y puntualizar al señor Redondo que nosotros siempre somos serios. Siempre. Otra cuestión es que el Ejecutivo, que es, como la propia palabra dice, ejecuta, cumpla o no cumpla. Pero por nuestra parte, todas las propuestas que traemos aquí, la finalidad es seria. Y, por suerte o por desgracia, para la ciudadanía en ocasiones, todo lleva una decisión política. Todo. Independientemente que intervengan los agentes sociales, independientemente, evidentemente, que se tenga en cuenta la opinión de la plantilla, que por eso votaron en su día la incorporación en Traxa o no, todo finalmente tiene una decisión política y por eso debemos de ser serios. Decirle al señor Mustafa que si hemos decidido ser directos es precisamente porque todos, sin distinción, hablamos de esta Asamblea, hablamos de la ciudadanía general y de los propios trabajadores, conocen perfectamente la trayectoria desde el inicio hasta el final. Y es por ello que hay que buscarle una solución ya. No es nuevo, como ya he repetido anteriormente. Nuestro grupo municipal lo ha traído hasta la saciedad. Hemos sido cansinos incluso a esta sede plenaria, a esta situación, y aún no se le ha dado solución. Y decía el señor Ramírez que mientras tanto no se le dé una solución, vamos a seguir trayendo esta cuestión, siendo cansinos, a esta sede plenaria, porque estamos para resolver. Y en tanto cuanto no se resuelva, seguiremos trayendo esta cuestión. También decirle al señor Mustafa que esta brigada, evidentemente, no solo realiza labores de limpieza, sino también de poda, de mantenimiento y infinidad de oficios que realmente tienen que encontrar su encaje en las empresas municipales. Realmente da igual cuál, mientras tengan estabilidad. E insisto en la estabilidad. Señor Ramírez, estabilidad no es trabajar anualmente con amenazas de no saber si se incluirán en los presupuestos o no se incluirán en los presupuestos. Y estabilidad no es tener que llamar mensualmente, ya sea por nuestra parte, ya sea por parte de quien sea, para que el interventor firme y estas personas puedan recibir su nómina. Eso no es estabilidad. Lo mire por donde lo mire. Precisamente como no ha habido hasta ahora un documento, efectivamente se habla mucho de que hubo un compromiso para integrarse en Ovimasa, no había un compromiso escrito, por ahí no podemos exigir, pero hoy en día sí tenemos un compromiso para darle estabilidad. Usted puede decir que es ambiguo, no ambiguo, da igual, el caso es para darle estabilidad y en ello vamos a seguir trabajando. Y como tenemos ese compromiso, vamos a exigir que se cumpla. Y el problema, no sabemos si el Ejecutivo se esconde tras informe o no se esconde tras informe por el tema de la municipalización de limpieza, pero nosotros no vamos a aprobar ninguna ilegalidad. Si un informe técnico pone que es ilegal, no vamos a aprobar ninguna ilegalidad, independientemente de que se esconda el Ejecutivo o no, que ahí no entramos, no sabemos. Señor Ramírez, nos parece muy bien que se esté trabajando en el convenio, en la reorganización, en organizar, valga la redundancia, las categorías y toda la cuestión relacionada con la plantilla, pero esperemos que ese sea el primer paso y que el siguiente, que es lo que solicitamos nosotros ahora, es la formación del grupo de trabajo de forma inmediata, de carácter inmediato, para que en tanto cuanto se trabaje en el convenio, que es algo que hay que hacer sí o sí, se trabaje de forma paralela en el grupo de trabajo y que no se dilate en el tiempo
como lleva dilatándose 17 años, efectivamente. Que ahora hablamos de 120 familias, pero esto ha llegado a un número incalculable de familias que trabajaban en esta plantilla. Y como sigamos así, va a seguir mermando hasta que desaparezca por jubilación. Y otra cuestión es del manejo de la subvención, que es dudosa. De hecho, estos días ustedes mismos en la prensa han hablado de la dudosa gestión de la subvención, con la declaración de señor Sejado de que está en el número rojo es por la dudosa gestión de la subvención. No lo estamos inventando. Asimismo, los trabajadores no tienen por qué aguantar, no tienen por qué soportar que el señor Sejado, que es supuestamente quien maneja la subvención y que los organiza, declare literalmente que no es problema de la Federación que algunos empleados vendan ropa o materiales que se les proporciona para beneficiarse. Nadie, ningún trabajador, tiene por qué soportar este tipo de declaraciones. Y si este señor cree que esto se hace, debería de haberlo denunciado o debería de despedir a quien haga este tipo de cuestiones, pero no se puede poner a dar estas declaraciones públicas y quedarse tan ancho. Por eso considero que hay que trabajar, pero de forma firme, independientemente del convenio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. El señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, brevemente contestar algunas cuestiones planteadas por la señora Mohamed. Es decir, en primer lugar, bueno, vuelvo a discrepar, ¿no?, cuando habla del concepto de estabilidad. Es decir, muchas personas querían estar, como se ha comentado, 17 años a día de hoy de manera continua en un puesto de trabajo sin ningún tipo de problema y con la seguridad también o cobertura que tiene en este caso que un presupuesto tan importante como son, creo que 3,3 millones de euros a día de hoy, tenga la cobertura, por así decirse, de la propia Administración, ¿no? Yo creo que la situación, si nos comparamos a lo mejor o queremos comparar con otros tipos o puestos de trabajo que hay en el sector privado, por así decirse, yo creo que la situación no es tan negativa. Ha hecho en varias ocasiones amenazas, no sé de quién pueden ser esas amenazas, porque yo, por lo menos en el tiempo que llevo aquí y de entre legisladores, yo creo que los trabajadores han cobrado sus nóminas siempre. Yo no creo recordar algún año en el que se dijera la Brigada Verde no han cobrado su nómina este mes por algún problema o por algún tipo de incidencia. Incidencias, y obviamente habrá, como cualquier gestión que se realiza, no solamente a subvención, cualquier otro tipo de subvención. Hablamos de una subvención de 3,3 millones de euros, de mucho volumen. Es decir, muchas veces las justificaciones pues hay que cumplir la normativa y puede haber incidencia. Pero en este caso concreto, por lo menos de Brigadas Verdes, yo creo que existe además especial sensibilidad por parte del Gobierno en el sentido de que entendemos que es un volumen de subvención en el que prácticamente el 80 o 90% aproximadamente va destinado al pago al final de nómina. Con lo cual, yo creo que sensibilidad ha existido y sigue existiendo por parte de este Gobierno y también, tengo que decirlo, por parte del funcionariado de esta ciudad en cuanto a la tramitación o agilización en muchas ocasiones de este expediente respecto a lo mejor a otras situaciones, por lo que digo, ¿no?, por lo que al final también tiene de incidencia, por el volumen de subvención y porque también al final sabemos que afecta un volumen importante en este caso, de trabajadores. Respecto a cuándo convocar o no convocar este grupo de trabajo, hombre, la previsión que puedo dar más o menos es que en un máximo de 2 semanas podemos convocar ese grupo de trabajo sin ningún tipo de problema, puesto que ya tendríamos prácticamente avanzado tanto propuestas que ya desde la parte del comité de empresa ya me han adelantado sobre una posible solución o alternativa para cambiar esa forma de relación con la Administración del colectivo de Brigadas Verdes. Y también yo podré explicaros la parte referente a lo que ya he dicho de las mejoras que pueden incluirse o negociarse dentro del convenio colectivo por parte de la Federación de Vecinos. Y por último, sí me gustaría, antes de terminar, puesto que ha sido nombrado por la portavoz del grupo MDIC, decir también y poner en valor, por así decirse, la labor que me consta, puesto que al final tengo bastante relación desde que estoy en esta consejería, con el presidente de la Federación de Vecinos y poner en valor una persona totalmente entregada a su ciudad. Es decir, una persona que mañana, tarde, noche, fines de semana está disponible, poniendo a disposición, en este caso también al colectivo de Brigadas Verdes, para realizar cualquier tipo de actuación, y creo que es justo por mi parte en este pleno dejar constancia del trabajo que realiza en este caso el presidente de la Federación de Vecinos. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, vamos a someter a votación el punto.
Unanimidad. Más el voto afirmativo de la señora Ferreras.